Lo divino del humano cubre vida. Y el reino de los cielos se acercó. El misterio de los siglos revelado. El Mesías prometido se encarnó. Dios le bendiga, hermanos. Una vez más estamos en la línea y hoy vamos a hablar sobre el Evangelio de la carta de los Gálatas. Estamos en la lección 9, el único y verdadero Evangelio. La epístola de Gálatas fue dirigida a un grupo de iglesias ubicada en la región de Galacia, hoy Turquía Central, ahí en Medio Oriente. Pablo visitó varias ciudades en Galacia durante su viaje misionero. Esta carta fue una de las primeras que escribió el apóstol. Introdujo la carta con una descripción de su propio apostolado, que surgió por gracia y soberanía de Dios. Ya que sabemos que Pablo no anduvo con Jesús. Pablo le fue revelado quién era Jesús. Cuando él perseguía la iglesia y camino a Damasco, ahí apareció el Señor y le dijo a Pablo: ¿por qué me persigues? Y Pablo, de igual manera, él contestó y dijo: Señor, ¿quién eres tú? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús, el Nazareno, el Hijo de Dios. Al igual que en otras cartas, Pablo escribió Gálatas con un propósito muy específico. Un grupo de falsos maestros, conocido como judaizante, había comenzado a influir en los cristianos gentiles de la región. Creían que estos nuevos creyentes debían seguir las enseñanzas de la ley de Moisés para poder ser justificado ante Dios. Ante Dios. Los judaizantes se centraban especialmente en el rito de la circuncisión. No circulación, circuncisión. Pablo enfatizó que como Jesús había centrados especialmente en el rito de la circunstancia o de la circuncisión, Pablo enfatizó que como Jesús había centraba especialmente en el rito de la circuncisión, Pablo enfatizó que como Jesús había venido a cumplir la ley, había hecho el sacrificio perfecto por el pecado del pueblo de Dios, ahora se identifica como por su creencia en Cristo, no por el cumplimiento de la ley. La obra de Dios. Al Dios ahora se identificaba por sus creencias. Seguir a estos falsos maestros de Gálata había efecto declarado que la sangre de Jesús era insuficiente para limpiarlos del pecado.
A los Gálatas, Pablo enfatizó que la salvación no viene por la circuncisión, ni por ningún otro tipo o medio, sino por la gracia de Dios y el sacrificio de su Hijo Jesucristo. El apóstol también expresa su decepción de que los Gálatas hubieran creído la enseñanza de los falsos maestros. Estas enseñanzas, hermanos, no solamente había en los primeros siglos, en el tiempo de la iglesia primitiva, sino también hasta nuestro tiempo también está sucediendo lo mismo. Hay muchos falsos maestros que desvían la verdad del Evangelio. El Evangelio Cristo vino y trajo salvación para los pecados del pueblo. Y ahora todos tienen el derecho de poder acercarse a Dios para tener salvación de su alma. Ya que Jesús vino no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La salvación se obtiene solamente por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo. Como antes hemos dicho, también ahora, lo repito, si alguno se predica diferente evangelio del que hemos o de que habéis recibido, sea anatema. Anatema, una palabra que quiere decir maldición o maldito. Pablo dice que está sufriendo nuevamente los dolores del parto por los cristianos gálatas a quienes se dirigió como hijos míos. ¿Qué quiso decir con esta expresión de agonía? Él había llevado el evangelio de Jesucristo a estos gentiles y fue testigo de su nacimiento espiritual en el reino de Dios. Los judaizantes, falsos maestros, que querían que los gentiles conversos se convirtieran y se sometieran a la circuncisión y siguieran la ley de Moisés. Pablo les muestra que tener fe en Cristo es la única manera de ser justificado. Es decir, esta es una opción correcta ante Dios. Pablo tenía la costumbre de comenzar su carta a epístola identificándose como apóstol, es decir, uno enviado por Dios, con un mensaje, Gálatas 1 y 2, atrayendo la atención sobre la autoridad que Dios le había dado a compartir su verdad. A los Gálatas agregó que no era enviado de hombres, ni por hombres. Quería enfatizar la autoridad que había recibido de Dios antes de traer el tema de la participación de los Gálatas en evangelio falso. Estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado el que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de lo que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El evangelio siempre ha sido falsificado, no solamente en el tiempo de Pablo, sino también en nuestro tiempo. Hoy más que nunca la apostasía se está revelando en el mundo
religiosa. Sobre todo la iglesia cristiana es muy atacado por maestros falsos, diciendo que solamente algunos tienen poder y autoridad, otros no. Como vemos algunos comentarios en diferentes partes, sea en la televisión, sea en medio social, en el periódico, dicen que los que no tienen autoridad son los pastores. Solamente los apóstoles son los que tienen autoridad. Y esa es una gran mentira. Porque la autoridad nos dio Cristo, no nos da hombres. No es por el hombre que tenga poder y autoridad en la palabra, sino es por el Espíritu Santo y el sometimiento a Jesús, el Hijo de Dios. Todo esto estamos sucediendo hoy en día. Sobre todo en las circunstancias en que estamos viviendo. Hay mucha confusión. Y habrá mucho más confusión, porque el tiempo de la revelación de aquel que ha de venir, vendrá. Hermanos, lo que Pablo nos enseña, así como a los Gálatas, es afianzar la palabra por fe. Por fe. Habrá unos hermanos que dicen, hermanos que ya están en la iglesia, pero que no sienten a gusto. Porque dicen que en la iglesia de nuestro tiempo no hay poder. Y agarran ciertas cosas como personas que dicen, no, pues en la iglesia donde yo asisto no hay poder. ¿Por qué? Porque no tocan el shofar. ¿Y qué tiene que ver el shofar con el poder? Dios da el poder a aquellos que lo han llamado y son fieles y siguen a Cristo. Porque Jesús dijo que Él nos llamó para predicar su palabra, para participar en el consejo del reino a las almas necesitadas. Y le dio autoridad. Jesús le dio autoridad a sus discípulos y a los creyentes que han de creer en su nombre. Porque en su nombre echarán fuera demonios, pondrán su mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Esto es poder de Dios. Esto no es por hombre, sino es poder de Dios. Por eso Pablo enfatiza y dice que su apostolado no es de acuerdo al hombre, sino de Dios. Después de saludar a la iglesia de Gálatas, Pablo atrajo atención de ellos al único evangelio verdadero, según el plan de Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo. Murió por los pecados del mundo. Como resultado, la persona puede tener una relación con Dios que comienza en esta vida y se extiende hasta más allá de la vida eterna. Gloria a Dios. Esta es la oportunidad que Dios nos da de poder llegar a conocer el Evangelio, la palabra de Dios. No sé, quizás tú estás en un problema ahorita. Yo no sé tu vida, pero tú sí lo sabes. Y todos esos problemas causan pecado. Por causa del pecado, la gente se someten al poder del pecado. Y todo pecado trae muerte. Pero Dios vino a darnos libertad. Jesús vino a darnos libertad. Y Pablo quería que sus oyentes y los hermanos de Galacia entendieran estas cosas. Tristemente, muchos de los cristianos gálatas, después de haber aceptado el mensaje de Cristo, se estaban alejando de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Los cristianos gentiles debían circuncidarse
y seguir la ley de Moisés para alcanzar la salvación, a menudo conocido como judaizante. Estos individuos enseñaban que solamente la fe en Cristo no era suficiente para la salvación. Pablo condenó a cualquiera que se atreviera a predicar un mensaje que contradijera el que ya había sido dado. Versículos 8 y 9. Y continuó diciendo que incluso si él o un apóstol de Cristo se apartara de la verdad, promoviera un evangelio diferente, merecería condenación. Hay un solo evangelio, el evangelio de Cristo, el cual él les había predicado a los Gálatas. Aunque Pablo había perseguido a la iglesia o a los cristianos anteriormente, Dios lo había escogido para dar testimonio a los gentiles. Después de que Cristo se le apareció a Pablo, aceptó tanto el mensaje de perdón como el llamado de Dios sobre su vida. Hechos 22,